¿Qué es la historia cultural? Sin duda, uno de los tópicos más intrigantes dentro de la historiografía contemporánea. ¿Quieres saber qué es? Entonces quédate a ver el siguiente video. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Este es el primer video del año, sí, el primer video del año, y no podría ser mejor tema que la historia cultural. Un tema del cual se han escrito libros, se hacen constantemente conferencias, debates, tiene su propia asignatura en algunas universidades, también especialidades y posgrados en historia cultural. Pero más que un tema dentro de nuestro campo de estudio es una metodología y una corriente historiográfica. He de ahí la importancia de aprender qué es la historia cultural. En este video vas a obtener la noción de qué es la historia cultural y conocer autores que te ayudarán a profundizar en el tema. Empecemos por lo primordial, la base. ¿Qué es la historia cultural? Yéndonos a lo más sencillo, lo más simple, podríamos definir la historia cultural como la corriente historiográfica que se encarga de estudiar la cultura y sus transformaciones a lo largo del tiempo. Sencillo, ¿verdad? Desgraciadamente, hay autores como Peter Burke y Daniel Uta que dicen que no es así de sencillo, que es un término que es más complejo y escurridizo de lo que parece. Y es que, desde el vamos, es la corriente que estudia la cultura. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué es cultura? Y ahí, amigos míos, es donde la puerca torció el rabo. ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi balde? Tengo calor, tengo frío. ¿Por qué las paredes no combinan con mis zapatos? A lo largo de varios siglos, infinidad de pensadores han dado su propia definición de qué es cultura. Y sí, son muchísimas. Y si eso no fuera poco, el concepto de cultura va cambiando de acuerdo a la civilización y a la época y a los intereses que tienen sobre ese término en concreto, lo que hace que la historia cultural vaya teniendo diferentes matices según el historiador que lo está estudiando entiende lo que es la cultura. Algo que entonces hace que definir tal cual historia cultural se vuelva un poco complicado. Es a lo que se referían Peter Burke y Daniel Uta. Y bueno, yo no pienso meterme de lleno aquí a explicar qué es cultura. Si quieres un video donde explique más a profundidad qué es cultura, déjamelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, me quedaré con la siguiente frase. Si no es natura, es cultura. Ahora, ¿cómo entonces voy a hablarles de historia cultural? ¿Cómo profundizar en la historia cultural? Bueno, para este video y fines prácticos voy a tomar la idea de Peter Burke de que para entender la historia cultural debemos conocer sus diferentes exponentes y su evolución. Entonces ahora vamos a ver la historia detrás de la historia cultural, la cual se divide en 4 fases. La historia clásica, la historia social del arte, la historia cultural popular y la nueva historia cultural. Desde principios de 1700 empieza a hablarse de historia cultural. Sin embargo, sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando aparecerían autores enfocados a esta forma de historia, que son los de la primera fase, que se caracterizan porque los escritores de esa época centraban su atención en los clásicos del arte o la literatura. Burckhardt, Huizinga y Malcolm Young son 3 de los historiadores que recupera Burke como los más representativos. Fue precisamente en uno de los ensayos publicados por Huizinga en 1929 donde indicó que el principal objetivo del historiador consiste en retratar patrones de cultura, es decir, describir los pensamientos y los sentimientos característicos de una época y sus expresiones o encarnaciones en obras literarias
y artísticas. Para demostrar nuestro aporte cultural, le presentaremos al público la obra más importante de la cultura universal. ¿La Guerra de las Galaxias? No, inculto. Me refiero a la versión de 31 minutos de El Quijote de la Mancha. La segunda fase sucedió prácticamente en simultáneo con la anterior y se caracterizó principalmente por las contribuciones de estudiosos alemanes quienes trabajaban al margen del departamento de historia. Trabajos que partieron de un análisis cultural del cambio económico. Por ejemplo, el elaborado por Max Weber, quien destacó los valores de los protestantes considerando una psicología comprensiva, pasando por el desarrollo gradual del autocontrol o el control de las emociones a través de la historia. También tenemos la historia de los modales en la mesa europea occidental de Norbert Elias, el estudio de los esquemas o fórmulas culturales o perspectivas de Abby Warburg y, claro, los tratados de iconología de Erwin Panofsky. Décadas posteriores, con la idea de rescatar la historia popular de los bailes, ritos, oficios, cuentos y mitos, inicia la tercera fase, la cual consideraba que la historia cultural era asunto de antropólogos o de los interesados por el folclore. Existió una transición que, según Burke, culminó hasta la década de los 60, cuando esta historia sería rescatada por los historiadores académicos. La cuarta fase es la nueva historia cultural, que tomó fuerza en diferentes áreas dependiendo cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, los historiadores se concentraron en la literatura. La tradición de la vida cotidiana tuvo mayor presencia en Holanda y Alemania, donde recuperaron a autores clásicos como Burckhardt y Huizinga. En Francia, la historia de las mentalidades y el imaginario social se abrieron camino rápidamente, siendo Roger Chartier uno de los principales exponentes de la misma. En esta cuarta etapa de la nueva historia cultural yo pondría sin titubear al señor Georges Duby y a sus allegados por aquí. Claro que sí, Georges Duby, del que por cierto hice un video anteriormente que te dejaré por aquí. Y aprovechando el spam, te invito a que dejes tu histórico like, que te suscribas y que actives las notificaciones para que tengas más videos de historiografía. Retomando el tema y en contraposición de lo que acabo de explicarles, el historiador Daniel Uta dice que no deberíamos centrarnos en estudiar a los autores autodenominados historiadores culturales, sino que deberíamos concentrar todo nuestro esfuerzo en el concepto de cultura, su transformación a lo largo del tiempo y por supuesto el entendimiento que cada civilización tiene de ese concepto, cosa que haré en un siguiente video. Ahora turno para ti, déjame en los comentarios qué sabes sobre la historia cultural, qué autores podrías recomendar. Yo por lo mientras les recomiendo dos autores. Peter Burke, que tiene dos libros que para mí son súper esenciales para todo aquel que quiere introducirse a la historia cultural, que se titula ¿Qué es historia cultural? Y Formas de la historia cultural. Estos dos libros se los voy a dejar en la descripción para que los descarguen. Y también al citado Daniel Uta, quien escribió Compendio de la Historia Cultural. Dos autores que la verdad tienen libros fascinantes de los cuales podemos hacer reseña. Todo lo que ustedes gusten en los comentarios. Y claro, los libros gratis para que los descarguen. Ahí estarán los links para que puedan darle una ojeada, leerlos, incluso comentar más sobre historia cultural. Y hablando de los comentarios, un saludo especial a Jorge Luis Bonifacio Ángeles, quien propuso el tema de la historia cultural. Si tú también quieres proponer un tema, entonces déjalo en los comentarios. Quizá tarde un poco en hacer el video, pero claro que lo tomaré en cuenta. Y si quieres más libros y más historiografía, entonces te invito a que me sigas en Lechuza de Atenea Instagram, donde podrás encontrar estos y muchos temas más. Y también, por supuesto, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para cuando suba
nuevos videos y entonces tendrás mucho más contenido de historiografía. Mientras tanto, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.